Saludos, bienvenidos al canal de Estadística para Adultos, donde vemos diferentes metodologías estadísticas usadas en la investigación agropecuaria. En esta oportunidad tenemos el gran honor de tener a una persona de un vasto conocimiento en el área de la estadística y el mejoramiento genético animal. Es una sorpresa para los seguidores que tenemos en el canal hoy al doctor Andrés Legarra. Ya lo conocen, ingeniero agrónomo, un doctor español que ha contribuido mucho a la cría y mejoramiento genético animal. Un placer tenerlo aquí, doctor. Bienvenido. Gracias. Aquí venimos a hablar de un tema muy interesante que es novedoso para el canal y seguramente a muchos de los seguidores les gustará escuchar sobre software estadístico aplicados a la crianza animal, al animal breeding. En este caso venimos a hablar de un programa que es muy utilizado a nivel mundial. El programa o el software se llama el Blue F90 y tenemos a uno de los colaboradores que ayudó a iniciar el Blue F90, que es a desarrollar, perdón, el Blue F90, que aquí es el doctor. Doctor, antes de comenzar a hablar del Blue F90, hay unas cosas que me interesa saber a mí y seguramente a muchos de los seguidores del canal también les interesa saber, es sobre qué es la cría animal, por qué hacer estas evaluaciones genéticas y no hacer evaluaciones en base al fenotipo. O sea, quiero que nos hable un aspecto general de la importancia y qué es la evaluación genética, doctor. Bueno, un criador que se precie tiene que decidir qué animales van a reproducirse y en general uno puede tener un interés estético de tener animales hermosos, pero también un interés económico porque al final la ganadería y la cría no dejan de ser, hay que vivir de ellas. Y lo más interesante es reproducir los mejores animales. Ahora, ¿cómo sabe que son los mejores animales? Antiguamente se hacía visualmente, los más grandes, pero hoy se utilizan técnicas más modernas que permiten deducir no qué animal es el mejor, sino cuál es el que va a producir la mejor descendencia. El caso más típico es el de la lechería. Es imposible saber cuánta leche van a producir las hijas de un toro porque un toro no da leche él mismo. Entonces, a lo largo del último siglo, básicamente, se han desarrollado metodologías para evaluar reproductores que se basan en la toma de datos porque uno piensa que un animal puede ser bueno o malo, pero muchas veces lleva sorpresas al medirlo. Yo recuerdo haciendo mi tesis doctoral que muchas veces nos decían que esta oveja era mejor productora que aquella otra y luego, oh sorpresa, al medirla resulta ser lo contrario. Entonces es necesario tener unos buenos registros fenotípicos, es decir, pesadas, producciones de leche, anotaciones de enfermedades, cosas de ese estilo. Segundo, hay que tener un control de pedigrí, de genealogía, porque sin saber quién es el padre de quién es muy difícil saber si el padre fue bueno o malo. Y ahora las técnicas más modernas usan muestras de ADN, es mejor, no es estrictamente necesario. Y en general, si uno usa esas técnicas con una cierta disciplina y sistemáticamente seleccionar los animales que son mejores, según las evaluaciones genéticas, aumenta, digamos, los caracteres de interés, que pueden ser producciones, resistencia a enfermedades y otras cosas. El ejemplo más que damos siempre, pero que es real, es que en Estados Unidos se produce la misma cantidad de leche que hace 50 años con una tercera parte de las vacas. Es decir, son vacas mucho más eficientes, eso redunda en mayor ganancia para el productor y en mejores precios para el consumidor. Excelente, excelente. Entonces, básicamente lo que buscamos es mejorar a los animales de la siguiente generación, es decir, hacerlos más productivos, que se reproduzcan mejor, que resistan más enfermedades, es decir, animales desde un punto de vista zootécnico más rentables, más eficientes y por supuesto que puedan generar alimentos nutritivos para las personas de nuestro bello mundo. Ahora, doctor, él mencionó algo por ahí que es muy interesante sobre la recogida de datos, ¿no? O sea, voy a marcar eso aquí porque es muy importante tener datos confiables, de llevar registro de calidad, porque llevar registros malos vale lo mismo que no llevar nada. Hay que llevar registros confiables, hay que analizar esos registros porque con llevar registros solo acumulamos información, con acumular datos no hacemos nada. Hay que analizarlos, Mm. analizarlos para que nos den
una respuesta, esos números, esos datos nos den una respuesta de qué decisión tomar sobre la selección de los mejores animales para que puedan transmitir ese material genético a la formación de animales que sean más eficientes. ¿Estamos en lo correcto, doctor? Entonces, Sí, básicamente es totalmente. recoger los datos, analizarlos y tomar decisiones a partir de lo que nos digan estas evaluaciones. ¿Correcto, doctor? Sí, sí. Perfecto. Entonces, ya saben los seguidores, tenemos que llevar los datos de manera eficiente y después que lo llevamos, analizarlos de manera efectiva, porque tenemos que recolectar la información, organizarla y analizarla para conseguir resultados en la productividad del emprendimiento ganadero. Ahora, doctor, vamos a hablar del tema que nos interesa fuertemente en esta charla, que es el Blue F90, ¿no? Primero quiero que nos hable un poco qué es el Blue F90, porque aquí seguramente la mayoría no lo conocerá, qué es, para qué sirve. Quiero que nos hable eso, o sea, qué es lo que logramos con Blue F90, qué es Blue F90. Es una colección de programas informáticos que sirven para analizar datos del tipo que analizamos en mejoramiento genético. Es decir, sirve para hacer evaluaciones genéticas, qué animales son mejores. Sirve para estimar componentes de varianza, heredabilidades, correlaciones genéticas, que es algo que es útil tanto para después de hacer una evaluación como para planificar. Por ejemplo, este carácter lo puedo seleccionar mejor o peor porque es heredable. Es básicamente para esas dos cosas y modernamente también se puede usar para hacer GWAS, Genome-Wide Association Studies, para identificar genes, posibles genes causales en zonas del genoma. Pero en origen era básicamente para los dos primeros problemas, evaluación de reproductores y estimación de parámetros genéticos o componentes de varianza. Dentro tienen unos modelos lineales muy flexibles y sistemas de estimación de dos tipos, sistemas estadísticos que son de tipo o bien máximo de verosimilitud o bien bayesiano. Excelente. Entonces, básicamente, el Blue F90 cumple la funcionalidad de que nos permite conocer cuál reproductor tiene genes que nos van a generar crías con mejores rendimientos. O sea, realiza la Sí, evaluación sí, genética mediante metodología frecuentista, usando REMEL o metodologías bayesianas. ¿Estamos en lo correcto, doctor? sí, sí, Ahora, sí, sí, usted fue uno de los que estuvo involucrado con el Blue F90 en hacer algunas cosas, ¿no? Cuéntenos un poco sí. la historia del Blue F90, cómo surgió, o sea, cómo fue esa colaboración. Quiero que nos hable un poco de eso, doctor, que es interesante. Bueno, no sé si remontarme a 1920, 50, 80, no, en 1960, pongamos. En Norteamérica era la cuna del mejoramiento genético y ellos usaban unos métodos con los equipamientos de la época que se llama, por ejemplo, comparación de contemporáneas. O sea, se contaban las vacas de un rebaño y se iban comparando unos con otras. De hecho, por ahí tengo un manual de cómo se hace. Y en los años 60, 70, 80, Henderson desarrolló una teoría más unificada que es la que ahora llamamos BLUP, mejor predictor, insesgado, lineal. Los métodos de Henderson todo el mundo entendía que eran mejores porque eran más elegantes estadísticamente, eran muy flexibles, pero no existía buen software para implementarlo porque eran relativamente complicados. Entonces, Ignasi Mistal, que es básicamente que es el fundador de BlueBF90, Ignasi Mistal es un colega y un buen amigo que se formó en Polonia y después fue a trabajar a Estados Unidos con Daniel Llanola y después ya, digamos, por su cuenta como profesor. Ignasi Mistal es un excelente programador y había creado unos programas él para investigación y contribuyó a hacer programas que se usaron durante muchos años en varias instituciones, por ejemplo en USDA para evaluación del vacuno lechero. Pero en los años 90 se dio cuenta de que eran programas extremadamente complejos y muy difíciles de entender y muy poco flexibles. Eran fáciles de entender para el que los entendía y muy difíciles de modificar y de usar para los demás. Y dentro de un curso, del curso que tenía el de modelos mixtos en la Universidad de Georgia, empezó a desarrollar una serie de programas informáticos de utilización más sencilla y de programación también más sencilla, más modular, que se dice. Es decir, se encapsula todo en módulos que hacen cosas concretas
y uno simplemente llama a los módulos y las funciones para hacer. Y una formulación extremadamente general que le permitió incluir modelos muy variados, modelos animales, modelos que se dicen de regresión aleatoria, varios efectos aleatorios, varios efectos fijos. Y eso básicamente era un prototipo, digamos, ¿cómo decir?, pedagógico. Pero curiosamente, el prototipo pedagógico resultó ser sencillo de programar y muy potente. Se llama BloopF90 porque es un Bloop hecho con Fortran 90. En la época, el Fortran 90 era una variación del lenguaje informático Fortran más moderna que permitía una serie de instrucciones muy sencillas y elegantes. Y entonces, usando esa versión del lenguaje informático y, digamos, unos conceptos de más flexibilidad que tenía en la cabeza, consiguió escribir un software que era sencillo y muy poderoso. Ese software después lo fue, ¿cómo se dice? Lo fue incrementando para hacer no solo Bloop, sino también Bloop para grandes volúmenes de datos. Con pequeños cambios, un Bloop se convierte en un Remol, es decir, puede estimar componentes de varianza, y con otros cambios en un Gibbs-Sampler. Entonces, eso dio lugar a una familia de programas que es la que llamamos Bloop F90. Esto sucedió entre 1995 y el 2000 algo. Y después otra serie de personas fuimos contribuyendo código. Sogo Churuta, que trabaja en la Universidad de Georgia, Ignacio Aguilar, que trabaja en INIA Uruguay, yo mismo, que trabajaba primero en la Universidad de Georgia, después en el INRA en Francia, y ahora trabajo para el Council on Dairy Cattle Breeding en Estados Unidos, Juan Pablo Sánchez, Yutaka Masuda y otras personas hemos ido introduciendo líneas de código en el programa porque ahora es, porque siempre fue muy modular y es relativamente sencillo introducir cosas adentro para los modelos que se van haciendo cada vez más complicados, especialmente con la genómica. La última persona, digamos, que ha entrado a hacer modificaciones es Matías Berman, que también trabaja en la Universidad de Georgia. Excelente, o sea que el programa no se ha quedado estancado, ha evolucionado en función del tiempo, Sí. gente siempre colaborando, grupos de investigadores colaborando, proporcionando códigos para que el programa sea más eficiente. Y al final esa eficiencia se ve reflejada en las evaluaciones que se hacen, ¿no? Nunca olvido un paper que leí de ustedes sobre el Single Step Genomic Blue, que me pareció muy interesante cómo combinan la Mm. parte genómica con la parte fenotípica para evaluar animales que no están genotipiados, ¿no? Creo que fue algo una de las primeras cosas que leí sobre usted que me pareció sumamente interesante, meter la matriz que usted llamó H. Bueno, ese es un ejemplo de una cosa que se puede hacer gracias al Bluetooth 90, porque el programa original era suficientemente flexible como para que en ese momento Ignacio Aguiar pudiera modificarlo para introducir la matriz H, mientras que en otro software hubiera sido extremadamente complicado. Excelentísimo, doctor, excelentísimo. Ahora hay una cosa que obligatoriamente tenemos que preguntarnos para caer en polémica de nada de eso, pero hay que preguntarlo. ¿Cuáles son las ventajas del Blue F90 en comparación, sin nombrar ningún software, sin nombrar nada, con otro software? O sea, ¿tiene alguna ventaja el Blue F90 con respecto a otros paquetes de análisis estadístico? ¿Cuáles son sus fortalezas del Blue F90? Tiene ventajas y desventajas, pero depende de los casos. Los otros programas son Wombat, Remol, ya no me acuerdo más. BluePC 90 hay versiones gratuitas que son bastante poderosas. O sea, se pueden realizar evaluaciones o estimaciones de componentes de varianza con bases de datos pequeñas o medianas. Y después, sobre todo, tiene una gran flexibilidad, incluye single step de manera, digamos, nativa, sin demasiado trabajo. Y después tiene una gran flexibilidad de modelos, tanto del modelo lineal subyacente a la elaboración genética. Es sencillo hacer modelos con efectos maternos, modelos que le llaman de competición, regresiones aleatorias. Una vez uno entiende cómo armar los datos y el fichero de parámetros, es relativamente sencillo. Eh, y después tiene una gran flexibilidad en los métodos para estimar componentes de varianza. Es decir, hay métodos, digamos, de máxima verosimilitud de dos tipos diferentes. Y luego hay métodos llamados bayesianos que son por Gibbs Sampler. Y eso permite que ante ciertos problemas uno puede usar una cosa o puede usar otra cosa o puede ser una combinación de dos dentro del mismo marco. Yo creo que lo más importante es esa flexibilidad.
Excelente. Doctor, pero hay una cuestión ahí que quiero aprovechar para preguntarle, ¿no? Cuando se tienen muchos datos, una estimación mediante un REML da muy similar a un Git sample, ¿no? O por lo menos eso he entendido, Sí, 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 es o así. algún tipo de método bayesiano para generar una medida de tendencia central de la distribución posterior, ¿no? Si eso da prácticamente lo mismo, ¿no? Los dos, entonces prácticamente podemos usar cualquiera, o sea, el que se quiera decantar por bayesiano puede usar el muestrador de aquí o el que puede usar métodos de verosimilitud puede hacerlo porque no va a encontrar diferentes resultados. ¿Estamos a lo correcto, doctor? En general sí, pero no siempre es así. Por ejemplo, para modelos umbral, que otros se llaman Probit, Ujú. no existe un estimador de máxima verosimilitud bien definido. Existen aproximaciones. En cambio, por métodos bayesianos la inferencia es exacta. Y eso, por ejemplo, es un tipo de modelo que está introducido en el BloomF90. Hay otras situaciones donde a uno le interesa usar un método de Gibbs-Sampler, por ejemplo, si uno quiere la distribución a posteriori de una función complicada de los componentes de varianza. Esa función en el Gibbs-Sampler se puede obtener, se obtienen muestras de los componentes de varianza y esas muestras se generan muestras de la función complicada, mientras que si uno quiere hacer lo mismo con un remo, lo que tiene que hacer es eh, básicamente expansiones de Taylor de una aproximación de la verosimilitud como forma cuadrática, que es una cosa bastante espantosa de hacer y que requiere un poco de disciplina matemática para sacar derivadas parciales y cosas así, que yo siempre que lo hago tengo que buscar libros porque nunca me acuerdo cómo se hace, mientras que con el Kim Sample es una cosa muy sencilla. Digamos, primero el Kim Sample permite hacer modelos que el Remol no permite hacer. Por ejemplo, uno de ellos es el Threshold. Eh, Permite una inferencia que es un poquito más rica, sobre todo, por ejemplo, las distribuciones posteriores que pueden ser asimétricas o de parámetros raros. Y en ciertos contextos está menos limitado en memoria. Por ejemplo, si uno quiere estimar parámetros genéticos para 20 caracteres a la vez, es básicamente por razones técnicas, pero los algoritmos en Gibbs Sampler son más eficientes que los algoritmos en el Remol, aunque son más lentos. Tardan más, pero consumen menos recursos. O sea, básicamente va a evitar que la computadora se guíe. Exactamente. Hay una cuestión que nombraste por ahí que me parece interesante, ¿no? Yo siempre he pensado en máxima verosimilitud como un valor máximo de la distribución de verosimilitud, ¿no? Ese valor que se hace máximo es el estimador que estamos buscando y lo que debe coincidir con la media de la distribución posterior si llevamos mucha información, ¿no? Pero es como Sí, en análisis bayesiano generamos los números aleatorios, vamos a decirlo así, las muestras, y en REML no porque no generamos muestras, sino que generamos un valor máximo de una función, ¿no? Si no estoy equivocado. Entonces, ese muestreo o esos números que generamos es lo que nos permite hacer con un análisis bayesiano una inferencia más rica, porque a partir de ahí, con sí, esos datos yo puedo, por ejemplo, calcular un error estándar, que con RML con métodos aproximados, aquí sería usando la cadena de Markov, o exactamente, sí. estoy equivocado, doctor. Sí, no, es exactamente así. Sí, sí. Entonces, bueno, espero muy pronto poder. Tengo que hacer el curso con Agustín de análisis bayesiano. Yo lo he estudiado mucho independientemente, me llama demasiado la atención. Ya aquí todos saben que aquí siempre mostramos en el canal REM, siempre mostramos ML, incluso ANOVA, o sea, mostramos todos los métodos de Sí. análisis frecuentistas, pero ya pronto nos vamos a meter en bayesiano, doctor. No, Sí, no va a ser un es como debate ni todo. nada de eso, pero es muy Un- interesante. una vez uno hace el primero y el segundo, después dice, ah, pues no es tan complicado. Sí, creo que la primera cosa que leí de Bayesiano fue el libro del fallecido doctor Robert Searle, en su libro Uh, de componentes de varianza. Me pareció algo, claro, no, pero es difícil leer eso. es difícil leer eso, pero no, si uno cuando va Mm, agarrando, le va dando y mm. va agarrando un poco, ¿no? Por lo menos muchas cosas las aprendí de ahí, después fui buscando otros textos que me han ayudado mucho, ¿no, doctor? Bueno, aquí seguimos con una pregunta que es muy importante que no la hemos mencionado y hay que mencionarla, doctor. ¿Dónde se puede conseguir el Blue 90? ¿Cómo se descarga? ¿Cómo los que estamos viendo el video ahorita pueden ir y descargar para probarlo? Porque mucha gente seguro después que vea este video, después de que salga, van a querer ir probarlo e indagar ese programa. ¿Cómo pueden conseguir el Blue F90, doctor? El Bluetooth F90
se genera en versiones gratuitas y otras versiones que son pagando, que las pagan empresas grandes que tienen muy grandes volúmenes de datos. Entonces, las versiones gratuitas están disponibles para bajarlas en Internet. Hay versiones para Windows, para computadoras Mac y para Linux. Y la manera de buscarla es básicamente usando Google. Uno pone BluePC90 y con un poco de suerte es la primera o la segunda página. Hay toda una página web gigantesca donde se escribe todo. Nosotros llamamos el wiki, porque está estructurada como wiki, como una Wikipedia en la que los colaboradores podemos ir añadiendo cosas porque es la única manera de tener toda la información al día, porque como somos varias personas trabajando en paralelo, no es muy difícil. Entonces, en esa página hay instrucciones de uso, hay consejos y hay un rincón que dice algo así como distribución. Y ahí uno pincha y ve unas carpetas que pone algo así como Windows, Linux, Mac, y ahí están los binarios para descargarlos y usarlos. Están concebidos, son cosas de línea de comandos. Es decir, la gente que trabaja en Linux en general sabe usar una línea de comandos sin problema. La gente que trabaja en Mac tiene un, ¿cómo se llama? Un terminal en el que puede trabajar. Y en Windows siempre es un poco más complicado porque los usuarios de Windows no están habituados a usar un terminal, pero se puede usar. Excelente, doctor, excelente. Y si hay personas que quieren hacer alguna pregunta de Blue F90, ¿hay algún grupo donde ellos puedan interactuar con otros investigadores o algo por Hay el un estilo? grupo de discusión que antiguamente era de Yahoo y ya no es de Yahoo y que seguramente está mencionado en ese mismo wiki. Yo suelo responder preguntas también. Jorge de la Universidad de Georgia también suele responder preguntas. Efectivamente, estoy mirando acá el wiki de BluePF90 y hay un grupo de discusión BluePF90 en una cosa que se llama groups.io. O sea que básicamente Y ahí pueden responder perdón, responder no, preguntar cualquier inquietud, sí, cualquier duda que tengan sobre el software, pues, sobre el Blue F90. sobre el uso de BluePF90, lo que a veces no está garantizado es la respuesta. Ahora hay una respuesta sobre formatos para hacer de P-Link y de no sé qué, que yo la verdad no sé qué responder porque no lo conozco. Excelente, doctor. Doctor, para terminar esta charla que ha sido muy enriquecedora para mí, estoy seguro que será para todos los seguidores y las personas que vean este programa en el canal de YouTube. Quiero comentarle, perdón, quiero preguntarle sobre sus recomendaciones a sus futuros investigadores, gente que está en pregrado, en maestría, en doctorado, que quieren dedicarse a la parte de animal breeding. O sea, ¿qué palabras puede decirle usted para estas personas, como consejo, como alguna cosa que quiera decirnos? Ay, no sé. Es una pregunta difícil porque cuando yo me formé, el Animal Breeding era una cosa sencillita, o sea, había datos, pedigrí y, digamos, productores, criadores, digamos. Pero ahora no solo hay eso, sino que hay mucha genómica, hay muchas cosas de fisiología y biología animal que son difíciles de entender y hay mucha bioinformática. Entonces, el campo se ha enriquecido mucho y no es fácil centrarse en todo. Yo personalmente creo que es importante entender que la mejora genética es una cosa que tiene un utilizador final que son los productores y que está bien, que hay que guardar al mismo tiempo que hay que usar una teoría correcta, pero también la teoría tiene que ser utilizable en, digamos, en agricultura, o bueno, en ganadería, mejor dicho. En cuanto a lo que uno tiene que aprender, yo creo que alguien que realmente quiere hacer evaluaciones genéticas, hacer un poco de estadística basada en evaluaciones genéticas, tiene que aprender un cierto número de herramientas, tiene que aprender a usar este software y también tiene que aprender todo lo que va antes y todo lo que va después. Es decir, tiene que aprender a manipular sus ficheros de datos para hacer limpieza, para extracciones, manipular genotipados, el que los tiene, que es una cosa bastante complicada porque son cosas muy grandes. Y todo eso en el fondo hay que aprender algún tipo de lenguaje de programación para hacerlo, que puede ser uno.
Pero, por ejemplo, yo aprendí con Fortran, yo soy viejo. Ahora hay mucha gente que trabaja con Python y Python también funciona muy bien y hay otros lenguajes de programación Express. Hay que tener una cierta, ¿cómo decir? Una cierta capacidad para sentirse cómodo en una consola de línea de comandos de tipo Linux para poder manipular cosas y no pasar por el mouse y estar todo el tiempo pinchando opciones en otros programas. Eso en cuanto a, ma- eh, digamos, a generar resultados, vamos a decir. Y después yo creo que uno tiene que interesarse en la literatura, tiene que leer papers, tiene que leer libros. Ahora se leen pocos libros y se escriben pocos libros. Desgraciadamente, hay libros de hace 20 años que son excelentes. Yo, por ejemplo, tengo aquí dos libros que a mí me gustan mucho. Uno es el Burdon, Understanding Animal Breeding, y otro es este libro. Esta es la última edición de Linear Models de del doctor Rafael Moore. Embruder e Iván Kuczynich. Y, y a veces tendemos yo también a leer artículos a tirones y lees un medio artículo, después lees otro medio artículo, y a veces es bueno sentarse y leerse uno de estos libros entero para asentar las ideas y eso permite progresar mejor, sobre una base más sólida, digamos. Excelente, excelente. Y muchas gracias por mostrar esos libros, porque de verdad que los que se estén iniciando seguro ya lo van a ir corriendo a buscar por Google o a comprarlo en alguna parte. Eso creo que va a ser 100% seguro, doctor. Yo en verdad sí, sí fui y creo que todavía soy muy come libro, o por lo menos así me dice mi mamá. Pero nada. Es gratificante cuando a mí, por ejemplo, me gustaban mucho las matemáticas, todavía me gustan mucho y cuando me ponía a hacer algo, nada, 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 y me daba igual que el programa, por eso cuando usábamos un SAS, cuando me da igual que el Gomba, bueno, por eso que siempre en los videos de YouTube muestro, por decirte, el Gomba y muestro lo que es a mano para que vean que da igual y que da lo mismo, ¿no? Cómo se usan todas esas cosas Sí. que en verdad no siempre por paper es fácil de aprender, por los libros es un poco mejor y uno tiene que darle, darle, darle hasta que salga. Pero por lo menos para mí es gratificante, me sentía, vamos a decirlo de esta manera, emocionado cuando me daba. Bueno, ya no me siento tanto como antes, pero todavía siento cosquillas. No, doctor, súper buena la charla, darle las gracias por aceptar la invitación y déjame decirle que en verdad la pasé genial y estoy seguro que este va a ser un programa enriquecedor, como lo fue para mí, a todos los seguidores del canal, doctor. Sumamente Bueno, agradecido. espero que sí. Muchas gracias a ti por hacer este trabajo, que yo sé que es mucho trabajo el grabarse, preparar ejemplos y perseguir a la gente para poder charlar con ellos. Así Así que es, sí, te, pero te te felicito y mucho ánimo. doctor, muchas gracias. Saludos. Y